Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 24. Ian, nosotros, Tashigi dudó, mirando a Ian a su lado. El aura abrumadora que emanaba de los piratas de Big Mom era desconcertante, incluso para un marine experimentado. Si tienen miedo, pueden quedarse en el barco. La mirada de Ian recorrió a los piratas reunidos, con una sed de sangre palpable, antes de volver a Tashigi. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora y luego descendió del barco, aterrizando con gracia en la orilla de Whale Cake Island. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia los piratas de Big Mom, cuya amenazante presencia se cernía en la distancia. Una figura solitaria vestida de blanco, caminando tranquilamente hacia un ejército de piratas, parecía casi suicida. Tashigi no era débil. Con la fruta clara, combinada con la tutela de Ian en Aki y esgrima, su fuerza rivalizaba con la de la mayoría de los vicealmirantes. Sin embargo, el crecimiento de Ian había sido meteórico, llegando a un nivel que ni siquiera ella podía seguir, un dominio donde Yonko chocaba. Los piratas de Big Mom vieron acercarse a Ian, con expresiones que mezclaban sorpresa y diversión. Sus pasos eran firmes, su actitud serena, su aura completamente indescifrable. No mostraba vanidad ni bravuconería, solo una silenciosa confianza, como si considerara que el mar de piratas que lo rodeaba no era más que aire. Una fuerza invisible, una presión sutil, emanaba de él, silenciando a la multitud bulliciosa. Derrotó a uno de los comandantes dulces y aún quiere venir aquí. ¿Acaso el marine quiere iniciar una guerra? La voz de Smoothie era baja y peligrosa, pero no había miedo en sus ojos. Como miembro de la tripulación de Yonko, no se acobardaría ante el marine, incluso si eso significara una guerra total. No. Ian se detuvo a unos metros de distancia. Su figura vestida de blanco irradiaba una presencia casi demoníaca. Sus ojos verde pálido eran fríos e inquietantes. No me malinterpretes. Esto no es una operación de la marina. Soy solo yo. No hace falta comprobarlo. Está solo, confirmó Smoothie, mientras su Aki de observación recorría la zona. Snack, el último de los comandantes dulces, el derrotado por Urouge en la historia original, también habló, con los ojos entrecerrados y una mueca burlona en los labios. Viniendo aquí solo, tienes agallas. ¿Tan seguro estás de ti mismo o simplemente no tienes ni idea de dónde estás? Chico, escúchame. No me importa a quién le ganes ni de dónde vengas. Si estás aquí, te quedas, para siempre. Big Mom, Charlotte Linlin, finalmente se dirigió a Ian. Ni siquiera un almirante de la marina se atrevería a invadir Whale Cake Island con tanta descaro. Enterraría a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Ella era una Yonko, gobernante del Nuevo Mundo. No temía a nadie, ni siquiera a toda la marine. Y Ian él no era nada. Una aura abrumadora surgió de Big Mom, sacudiendo los cimientos de la isla y agrietando el suelo cubierto de pastel. El cielo se agitó, y nubes oscuras se acumularon mientras su furia se manifestaba. Ese es el Aki del conquistador de Mamá. Mamá está enfadada. No saldrá vivo de esta isla. Los piratas de Big Mom observaban con asombro y expectación, ansiosos por presenciar la muerte del recién llegado. Sin embargo, para su asombro, Ian permaneció completamente impasible ante el Aki de Big Mom. Permaneció allí, impasible, como protegido por una barrera invisible. Los piratas de Big Mom se acercaron, con las armas desenvainadas, listos para atacar a la orden de su capitán. Big Mom entrecerró los ojos, prefiriendo no enfrentarse directamente a Ian. Tenía un ejército de niños y subordinados a su disposición. Ni siquiera un almirante de la marina sobreviviría a semejante embestida. Aún le preocupaban los rumores de que Ian había derrotado a Kaido. Conocía bien a Kaido. No mentiría. Su linaje común como conquistadores lo prohibía. De repente, Ian se movió. Levantó la vista, sus ojos verde pálidos se abrieron de par en par, y un aura aún más aterradora explotó de él. Tararear. El aire se expandió hacia afuera, con Ian en el epicentro. Este era el Aki del conquistador, amplificado por su presión espiritual. El suelo bajo sus pies se quebró, la fuerza de su Aki se expandió como una onda expansiva, sacudiendo toda la isla. Era un poder que se dirigía al alma, una presión que hacía temblar incluso al más valiente. Eso es, Aki del conquistador. Imposible. Los dulces comandantes, los ministros, incluso la propia Big Mom, se quedaron boquiabiertos con incredulidad. ¿Ian Ala Negra poseía el Aki del conquistador? Lo sabían, pero comparado con el de Big Mom, el suyo era como un tsunami que se estrellaba contra una suave onda. Su Aki estaba en un nivel completamente diferente.
Incluso parecía superar al de Shanks, el hombre conocido por poseer el Haki más potente del mundo. Tararear. Las dos olas del Haki del Conquistador chocaron, y el mundo pareció oscurecerse por un momento mientras el aire crepitaba con energía. El suelo explotó, lanzando a los piratas como hojas en un huracán. El Haki de Ian, imparable, destrozó el de Big Mom, extendiéndose hacia afuera, barriendo toda la isla. Los edificios se agrietaron, los árboles se balancearon, la tierra misma tembló bajo la fuerza de su poder. Los piratas, incapaces de soportar el ataque, se agarraron la cabeza, con la visión borrosa, antes de caer al suelo, inconscientes. El silencio descendió sobre el campo de batalla. Solo un puñado permaneció consciente. Los ministros, con sus rostros pálidos y empapados de sudor, los dulces comandantes, con sus ojos abiertos por la sorpresa, y la propia Big Mom, con expresión sombría. El viento amainó, el polvo se disipó y la bata blanca de Ian ondeó suavemente, como si el impactante choque del Haki no hubiera sido más que una ilusión fugaz. Pero los cuerpos de los piratas inconscientes, esparcidos por el campo de batalla, eran un crudo recordatorio del poder que había desatado. Haki del Conquistador. Los ministros, aunque conscientes, temblaban de miedo. Solo los comandantes dulces mantuvieron la compostura, aunque sus ojos delataban su asombro. Su Haki es incluso más fuerte que el de Shanks. Incluso piratas experimentados con recompensas superiores a los 100 millones podían resistir el Haki de Shanks si estaban preparados. Pero aquí, incluso los ministros, con recompensas de 300 millones o más, se vieron superados. Los piratas más débiles fueron completamente aniquilados. Temblaban, con el cuerpo empapado en sudor, testimonio del poder absoluto del Haki de Ian. Y esto era solo la fuerza residual, las secuelas de su enfrentamiento con Big Mom. ¿Qué? La expresión de Big Mom se tornó seria al reconocer finalmente a Ian como una verdadera amenaza. Como Yonkou, se había topado con muchos individuos con el Haki del Conquistador, pero el de Ian era diferente a todo lo que había experimentado. ¿Un Haki tan potente, podría ser su portador realmente débil? Parecía que los rumores de que derrotaría a Kaido eran ciertos. Ahora, los números son un poco más manejables. La mirada de Ian recorrió el campo de batalla, fijándose en los que seguían en pie. ¡No! Merienda, corre. Katakuri, sintiendo un peligro inminente, gritó y lanzó una lluvia de gomitas a Ian, con la esperanza de interrumpir lo que fuera que estuviera planeando. Pero ya era demasiado tarde. Zumbido. Un torrente de relámpagos azules y blancos surgió de la mano de Ian, alcanzando a Snack antes de que pudiera reaccionar. Snack, sorprendido, apenas logró alzar su arma para defenderse, cubriéndola con Busosoku Haki. Pero el rayo atravesó sus defensas, destrozando su arma y enviándolo a volar hacia atrás, mientras la sangre brotaba de sus heridas. Ni siquiera tuvo oportunidad de contraatacar. El devastador ataque de Ian lo había destrozado por completo. Había sufrido el mismo destino que Cracker. De un solo golpe, Ian derrotó a uno de los comandantes dulces. La demostración de poder sembró el miedo entre los piratas de Big Mom restantes. Los rumores sobre la fuerza de Ian habían circulado por todo Grand Line, pero presenciarlo de primera mano era algo completamente distinto. Snack, aunque era el más débil de los comandantes dulces, aún tenía una recompensa cercana a los 800 millones de bayas. Y, sin embargo, no había asestado ni un solo golpe. Este tipo, Katakuri entrecerró los ojos, con la mirada fija en Ian. Había previsto la derrota de Snack e intentó intervenir, pero fue demasiado tarde. Smoothie sintió un escalofrío en la espalda. Incluso la expresión de Big Mom se iluminó con sorpresa. Pero no entraban en pánico. Snack era el más débil. Incluso sin él, aún contaban con dos comandantes dulces y la mismísima Big Mom. Aún tenían una oportunidad. Los ojos de Big Mom brillaban con una furia casi insana, una sed de sangre que amenazaba con consumir todo a su paso. Maldito niño. Se atrevió a dañar mi castillo. Mató a mi hijo en mi propio territorio. ¿Acaso cree que esto es un juego? Big Mom rugió, su voz estremeció el aire. Las nubes de tormenta se arremolinaron y expandieron, oscureciendo el cielo. Otra nube, ardiendo con llamas carmesí, también creció, incendiando el cielo. Auge. Con las palabras de Big Mom, el mundo se sumió en la oscuridad y los relámpagos atravesaron el cielo. Como un dios vengativo, ella dominaba los elementos, transformando incluso el clima, mientras la isla entera temblaba bajo su ira. Era como si se hubiera convertido en una con la isla, ejerciendo su mismo poder. La Soru Soru no mi desarrollarla hasta este punto impresionante.
Ian observó el drástico cambio en el entorno con cierta sorpresa. Bajo el control de Big Mom, la isla misma pareció cobrar vida. Árboles, montañas, ríos, incluso rocas, pasteles y dulces, se abalanzaron sobre ellos, convocados por su voluntad. Mamá está furiosa. Los piratas de Big Mom observaron aterrorizados cómo el cielo se transformaba en un torbellino de truenos y llamas. El suelo bajo sus pies comenzó a agitarse, y la isla entera respondió a la furia de Big Mom. Big Mom sostenía un rayo en una mano y llamas en la otra, de pie en medio del caos que había desatado. Con la furiosa tormenta como telón de fondo, su figura pareció crecer, transformándose en una monstruosa y aterradora figura de ira. Ian se mantuvo firme, su abrigo blanco ondeando al viento y su zanpacuto descansando tranquilamente en su cadera. Miró hacia la imponente Big Mom. Su rostro demoníaco no delataba ningún miedo. Mientras tanto, los piratas inconscientes, salvo los más débiles, comenzaron a despertarse, reconstruyendo lentamente los acontecimientos. Miraron a su alrededor con asombro, con rostros de incredulidad. Presenciaron la transformación de la isla, con la mirada fija en la imponente figura de Big Mom. Ese bastardo, enfureció a mamá. Aquí nadie puede detenerla. Observaron con asombro y miedo. Toda la isla Cake era territorio de Big Mom, su dominio, donde su poder era absoluto. Nadie podría derrotarla allí. Imperdonable. Los ojos de Big Mom brillaron de furia mientras alzaba las manos, desatando todo el poder de las nubes de tormenta y fuego. El cielo se convirtió en un infierno de fuego, y los relámpagos cayeron sobre Ian, envolviéndolo en un destello cegador. Con solo manipular rayos con la fruta Soru Soru, ha alcanzado un poder similar al de la fruta Goro Goro de tipología, murmuró Ian. Kaido, Sengoku y Marco, con sus habilidades Zoan míticas, también podían manipular elementos, rivalizando incluso con los usuarios de Logia y Paramesía. Su única limitación era la incapacidad de transformarse en sus respectivos elementos. En las afueras de Whole Cake Island el cielo estalló en una furiosa tempestad de truenos y relámpagos. Un rostro se materializó entre las nubes blancas y agitadas, solo para ser engullido por la oscuridad que lo invadía. Los rayos crepitaban y rugían, mientras que en el horizonte opuesto, nubes carmesí, como un sol en miniatura, descendían en espiral, desatando un torrente de llamas. Fuego y relámpagos se entrelazaban, precipitándose hacia la tierra. Un mar de piratas, junto con un ejército de árboles y vegetación animados, se abalanzó sobre Ian, desatando sus diversos poderes en un caótico aluvión de ataques. Un caleidoscopio de luz y energía llenó el aire, testimonio de la gran variedad de habilidades de las frutas del diablo. No dudaron, desatando toda su furia contra su solitario adversario. Entre ellos se encontraban las dulces creaciones de Próspero, el genio de Daifuku empuñando una espada enorme, el garrote con púas infundido con mochi de Katakuri y Smoothie, sus poderes amplificados por Busoso Kwaki, empujando los límites de su fruta apretada. Aprieta, rompe. Smoothie, tras absorber los fluidos de innumerables piratas, se transformó en una gigantesca giganta, blandiendo una espada enorme. Con un poderoso golpe, atravesó el aire, apuntando hacia Ian. Este observaba divertido, levantando la mano derecha. La tierra bajo él se movió y se agitó, fusionándose en una gigantesca mano de arena. A pesar del inmenso tamaño de Smoothie, la mano de arena la sujetó fácilmente, anulando su devastador golpe, un golpe que habría partido incluso el acero. ¿Absorber líquidos? Yo también puedo. Ian sonrió, activando el poder de su fruta arena. Los ojos de Smoothie se abrieron de par en par, aterrorizados, mientras canalizaba su Busoso Kwaki, cubriendo su cuerpo con una capa protectora. Pero la fuerza de succión era abrumadora. Si su fruta aprieta era un grifo, Ian era un torrente furioso, una fuerza de la naturaleza. ¡Ah! El grito de Smoothie resonó por el campo de batalla mientras, ante la mirada horrorizada de sus camaradas, su esencia se desvanecía y su otrora imponente figura se marchitaba y encogía. Otro comandante dulce había caído. La mano de arena gigante continuó su ataque, transformándose en una devastadora tormenta de arena, destruyendo al genio de Daifuku, las creaciones de dulces de Próspero y el arma mochi de Katakuri, tragándolos por completo. ¡Maldición!, murmuró Katakuri, con el brazo ligeramente tembloroso y gotas de sudor corriéndole por la frente. Había previsto este resultado, había intentado intervenir, pero fue inútil. Ante el poder abrumador de Ian, se sentía como una hormiga intentando derribar un árbol gigante. Sus esfuerzos eran inútiles.
Con un movimiento de su mano, Ian neutralizó a Smoothie, luego repelió sin esfuerzo el asalto combinado de Katakuri, Daifuku y Perospero, su poder barrió el campo de batalla, dejándolos indefensos. En el mundo de One Piece, los Yonko reinaban con supremacía. Incluso los marines, con todo su poder, se acercaban a ellos con cautela, planeando meticulosamente sus estrategias y sin atreverse a subestimar su poder. Figuras como los comandantes Dulces y los All Stars podían plantar cara, e incluso superar brevemente, a los almirantes de la marina. Pero contra Ian, su fuerza era insignificante. La fruta calor. He estado buscando una fruta del diablo de fuego, la tuya me vendrá genial. La fruta calor del horno, aunque era una rama del linaje de la Mera Nomi, poseía el potencial de un inmenso poder destructivo, capaz de generar calor intenso, explosiones e incluso cortar objetos con su energía térmica. La mirada de Ian se posó en Oven, cuyo cuerpo irradiaba un calor intenso. Levantó la mano izquierda, invocando el poder gélido de la fruta nieve de Monet. Lo imbuyó con el poder cortante del viento, amplificando su potencial destructivo. Las llamas de Oven titilaron y se extinguieron, su cuerpo envuelto en una capa de hielo azul blanquecino, se hizo añicos en innumerables fragmentos y su vida se extinguió. Dentro del paisaje mental de Ian, una pequeña fruta roja se materializó en las ramas de su árbol de fruta del diablo en crecimiento, representando el poder absorbido de la fruta calor. Nubes oscuras se extendían por el cielo por decenas de kilómetros, con relámpagos destellando y crepitando en sus profundidades. Los espadachines pueden tener dificultades contra los rayos y las llamas, pero por desgracia para ti, mi Zanpakuto no conduce la electricidad. Ian caminó con calma entre la embestida de Big Mom, imperturbable ante la lluvia de ataques. Las Zanpakute se forjaban con energía espiritual, carentes de propiedades elementales. ¿Cómo podían conducir la electricidad? Además, ahora poseía los poderes del rayo y del fuego, sus manos manipulaban el viento, la arena, la nieve y las llamas, contrarrestando los ataques de Big Mom con facilidad. Desató una ráfaga de golpes, cada uno imbuido del poder aplastante, cortante y explosivo de sus frutas del diablo absorbidas, su viento y arena extinguieron las llamas de Big Mom, enterrando su rayo en un vórtice giratorio. Trucos insignificantes. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Ian, sin obstáculos en su camino de destrucción. La tierra animada, los bosques, las rocas e incluso las creaciones alimenticias conscientes, todo se derrumbó ante su arremetida de viento, arena, nieve y relámpagos. Se movió a través del caótico campo de batalla como una fuerza de la naturaleza, desatando una implacable lluvia de ataques sobre Big Mom, el Yonko, empujándola hacia atrás con su abrumador poder. Big Mom, a pesar de su inmensa fuerza, se encontró a la defensiva, luchando por soportar el implacable ataque de Ian. Los rayos seguían cayendo del cielo, mientras innumerables ataques lo bombardeaban desde todas direcciones. Incluso la tierra bajo sus pies, manipulada por el poder de Big Mom, se alzaba para atacarlo. Estaba rodeado, un mar de enemigos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, arriba y abajo. A lo lejos, los ciudadanos de Totoland observaban aterrorizados, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Muy fuerte. Todos los piratas de Big Mom luchan por contenerlo. Su fuerza es monstruosa. Ni siquiera Barba Blanca en su mejor momento es igual a él. Un anciano pequeño y frágil de cabello blanco murmuró desde su posición en Whole Cake Island. Era Streusen, el chef principal de Big Mom y antiguo miembro de los Piratas de Rocks, una banda que antaño rivalizó incluso con los 4 emperadores. 63 años atrás, presenció el horrible incidente de Charlotte Linlin, de 6 años, que provocó la desaparición de la madre Carmel y los demás niños de la Casa de las Ovejas. En su juventud, fue un formidable espadachín. Poseía la fruta del cocinero, que le permitía transformar cualquier objeto en comida. Sin embargo, la comida que creaba, aunque visualmente atractiva, carecía de sabor. Era inaudito que un solo individuo desafiara el poder de una tripulación de Yonko. Si bien Kaido solía comportarse de forma tan imprudente, jamás pudo lograr una confrontación tan equilibrada. Big Mom ni siquiera necesitaría intervenir personalmente. Solo sus comandantes dulces podrían defenderse, e incluso reprimir, a Kaido. Sin embargo, Ian se enfrentaba a toda la fuerza de los piratas de Big Mom, y estaba ganando. Tal hazaña solo era posible para alguien como Barba Blanca en su mejor momento. Desplegando todo el poder de su fruta Gura Gura, Barba Blanca podía arrasar islas enteras, con un poder destructivo que rivalizaba con el de las armas antiguas. La fuerza actual de Ian rivalizaba con la de Barba Blanca en su mejor momento, lo que le valió el título de fuerza destructora de mundos.
Un título bien merecido. ¡Qué rayo tan débil! No es un niño cualquiera. Incluso maneja el poder de su fruta Soan mítica con mayor habilidad que un usuario de logia. Te subestimé. Pero ahora, no habrá más sorpresas. Morirás aquí hoy. Big Mom declaró. Ian había matado a muchos de sus hijos y subordinados. Si bien la fuerza de una tripulación de Yonko residía principalmente en su capitana, esta estaba envejeciendo, y reconstruir sus fuerzas sería una tarea monumental. Hoy su disputa terminaría. Viento, arena, nieve, relámpagos había demostrado una amplia gama de habilidades, pero a ella no le sorprendió. Con su fruta Soru Soru, podía manipular hasta los elementos. Mientras Big Mom hablaba, la tierra bajo los pies de Ian se transformó en un rostro monstruoso, cuyas mandíbulas se cerraron de golpe, intentando devorarlo. HMPH. Ian se burló, sin siquiera molestarse en esquivar. Lanzó un puñetazo hacia arriba, a una velocidad cegadora, apareciendo ante Big Mom en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido. Big Mom, observando constantemente con su avanzado haki de observación, sabía que no debía subestimar a sus oponentes, incluso con su abrumadora confianza. La arrogancia y la despreocupación eran la ruina de muchos, y ella no cometería el mismo error. Pero no había previsto la velocidad de Ian. Sorprendida, canalizó de inmediato su Busosoku Haki y lanzó un contraataque. Entre los individuos más fuertes del mundo, pocos dependían únicamente de los poderes de su fruta del diablo. El haki y la destreza física eran esenciales, la base del combate en este mundo. Big Mom era quizás la más débil de los 4 emperadores en cuanto a combate físico. Pero incluso su debilidad era relativa, pues su fuerza la situaba entre los individuos más poderosos del mundo. Combinada con su singular y versátil fruta del diablo, podía plantar cara a los demás 4 emperadores. Confiar únicamente en una fruta del diablo nunca sería suficiente para alcanzar la cima del poder. Por lo tanto, a pesar de la increíble velocidad de Ian y su aparente concentración en el combate físico, ella no tuvo miedo y enfrentó su ataque de frente. Ian, ahora flotando sobre Big Mom, realizó una acción simple. Apretó el puño y desató un golpe, canalizando algunas de sus habilidades absorbidas en un único golpe devastador. La fuerza combinada de la fruta calor-calor, la fruta nieve-nieve, la Isi-Isi Nomi, la Suna-Suna Nomi, la Fua-Fua Nomi, la Kilo-Kilo Nomi, la Tonton Nomi, la Supa-Supa Nomi, la Goro-Goro Nomi, los 9 poderes de las frutas del diablo, convergieron en una única y caótica explosión de energía. Era una fusión de poderes de tipo paramesía y logia, una mezcla caótica de elementos. Si bien carecía del poder de la fruta viento del dragón, el viento estaba implícitamente presente en su control sobre la nieve y la arena. La fuerza del ataque infundió terror en Big Mom. Aunque el poder combinado aún era inestable, aún no estaba completamente integrado en una fuerza unificada del caos, su potencial destructivo puro era aterrador. ¿Qué es esto? Los ojos de Big Mom se abrieron de par en par con incredulidad, y luego se entrecerraron de terror. No tenía tiempo para pensar en el misterio de las múltiples habilidades de Ian. El rayo de luz multicolor que descendía sobre ella, como un pilar que conectaba el cielo y la tierra, exigía toda su atención. Se preparó, canalizando todo su poder en una defensa desesperada. Llamas y relámpagos se entrelazaron, una tormenta rugió a su alrededor, pero el ataque de Ian fue demasiado poderoso. Destruyó sus defensas, envolviéndola en un torrente de energía caótica. El ataque caótico, incluso antes de hacer contacto, ya había superado sus defensas. La fuerza combinada de los poderes de las diversas frutas del diablo destrozó su Busosoku Haki y sus habilidades como si fueran papel, estrellándola contra el suelo con una fuerza devastadora. Toda la isla Cake, ya devastada por la batalla, se estremeció cuando el rayo multicolor atravesó su superficie, empujando a Big Mom profundamente hacia la tierra, tragándola por completo. Desde las afueras de Totoland hasta Whole Cake Island, Ian había absorbido las almas de innumerables Omies, recuperando una parte significativa de su poder. Había descubierto que podía combinar los poderes de múltiples frutas del diablo, culminando en este ataque devastador. Sin embargo, parecía que solo podía asestar un golpe poderoso una vez. Pero ese único golpe fue suficiente para abrumar a Big Mom, uno de los 4 emperadores, y la hizo caer en picado a las profundidades de la tierra. Calculó que integrar completamente todas sus habilidades de paramesía y logia requeriría una tasa de fusión del 80%. Actualmente estaba al 69%, y el 11% restante era una brecha aparentemente insalvable. Probablemente necesitaría absorber a los Omies de las aproximadamente 20 islas restantes para alcanzar ese nivel de poder.
Un rayo multicolor se desvaneció, dejando atrás un cráter masivo, su onda expansiva se extendió hacia afuera, destrozando la ya debilitada Whole Cake Island. La isla, ya en ruinas, finalmente sucumbió a las fuerzas destructivas, rompiéndose en varios fragmentos. Al mismo tiempo, enormes olas se alzaron sobre el mar, pero el pequeño velero que transportaba a Tasigi permaneció intacto y se deslizó suavemente sobre las aguas turbulentas. Gracias al poder de la fruta flotante, Ian controlaba el mar en un radio de 100 metros. Si Aokiji podía congelar el mar, sin duda podría manipularlo. Las fuerzas de la naturaleza no eran nada comparadas con su poder. Maldito seas. Me has enfadado. Rugió Charlotte Linlin, surgiendo de entre los restos destrozados de la isla en ruinas. Alzó la mano derecha hacia el cielo. Napoleón. Prometeo. Zeus. Sí, mamá. En ese instante, Big Mom desató todo el potencial de su fruta Soru. Una sonrisa cruel y salvaje se dibujó en sus labios mientras miraba fijamente a Ian. La nube tormentosa de Zeus y el sol de Prometeo crecieron dramáticamente. Zeus se colocó bajo sus pies, mientras Prometeo envolvía su cabeza, transformándose en una melena ardiente. Su bicornio se transformó en una empuñadura, transformándose en la colosal espada Napoleón, completando así su transformación demoníaca. Sin embargo, Ian permaneció impasible ante su aterradora aura. A lo lejos, Tasigi, Katakuri y los demás observaban en un silencio atónito, con una mezcla de asombro y preocupación por Ian arremolinándose en su interior. Muere, pequeño mocoso. Al instante siguiente, una ola de terror invadió a Tasigi, los piratas de Big Mom y los omies que habitaban las islas circundantes. Una sustancia extraña, viscosa y etérea comenzó a elevarse de sus cuerpos. ¿Qué es esto? Tasigi pudo ver cómo la sustancia abandonaba su cuerpo. Aunque no entendía qué era, un instinto primario le gritó peligro. Big Mom, con el rostro convertido en una máscara de furia gélida, recorrió Totoland con la mano, y la misteriosa sustancia se desprendió de sus huéspedes, convergiendo hacia ella. Su poder se intensificó. Señora, ¡no! Quienes conocían las habilidades de Big Mom gritaron de terror al ver la extraña sustancia fluir hacia ella. Sabían lo que representaba. Longevidad, la esencia misma de sus almas. Big Mom poseía el poder de extraer la longevidad. A quienes sentían miedo en su presencia se les robaban los años, una cantidad determinada únicamente por su capricho. Katakuri y los miembros más fuertes de su tripulación podían resistir su poder con pura fuerza de voluntad, pero los omies sabían que su destino estaba sellado. Tras adquirir conciencia, se aferraron a la vida con un fervor desesperado. Aunque sabían que eventualmente renacerían, sus almas serían recicladas y sus identidades borradas. Dejarían de existir tal como eran. Tasigi intentó instintivamente aferrarse a la extraña sustancia, con una escalofriante premonición oprimiendo su corazón. Sintió que si esta esencia abandonaba su cuerpo, moriría. Pero por mucho que se esforzara, no pudo detenerlo. Justo cuando la sustancia estaba a punto de desprenderse por completo, Ian, que permanecía inmóvil, extendió la mano de repente y la agarró. Es inútil. No puedes detenerlo. El poder de mamá puede quitarle la vida a cualquiera. Nadie puede interferir. Katakuri y los demás observaron las acciones de Ian con fría indiferencia, convencidos de su inutilidad. Sin embargo, cuando la mano de Ian se cerró alrededor de la sustancia etérea, esta no la atravesó. Para su asombro, la sujetó firmemente. Una expresión de comprensión se dibujó en el rostro de Ian. Así que así es como funciona. Esta esencia de vida parecía ser un componente del alma, una manifestación de las leyes fundamentales del mundo. La fruta Soru de Big Mom le permitía manipular estas leyes. A quienes sentían miedo en su presencia se les extraía la vida, un fragmento de su alma. En la historia original, en un ataque de ira, Big Mom incluso usó este poder para matar a uno de sus propios hijos. Sin embargo, el alma no fue destruida. Simplemente se transfirió a un omie. Por eso no percibieron ninguna pérdida, a diferencia de Ian, quien devoraba las almas por completo. Big Mom, en cambio, parecía almacenarlas en su propio espíritu, lo que explicaba su poder espiritual. Sin embargo, esto también significó que cuando cayó al mar, perdió el acceso a estas almas y recuerdos almacenados, pareciendo significativamente más débil. Al comprender esto, la expresión de Ian se tranquilizó. Suavemente, devolvió la esencia al cuerpo de Tasigi. La escalofriante premonición que la había atormentado se desvaneció, reemplazada por una sensación de paz y alivio. Este acto aparentemente insignificante conmocionó a los espectadores.
Los piratas supervivientes, incluso los ministros, miraban con incredulidad, con los ojos abiertos de par en par por el asombro. Incluso Big Mom quedó momentáneamente atónita. Su poder había sido interrumpido. La indiferencia de Ian y su inmunidad a su poder eran una cosa. Después de todo, él era el infame demonio de alas negras, que había derrotado a varios señores de la guerra, a Shiki e incluso a Kaido. Pero Tashigi claramente había sentido miedo, su vida había sido extraída y estaba al borde de la muerte. Aún así, Ian había revertido el proceso por la fuerza. Si se tratara simplemente de la esperanza de vida, Ian no habría podido interferir. Habría necesitado la ayuda de alguien con una fruta del diablo que manipulara el tiempo, como la fruta lenta de Foxy o la fruta modo de Ain. Tanto ralentizar como revertir el tiempo eran habilidades formidables. Pero esta esencia contenía un fragmento del alma. La longevidad no podía otorgar sensibilidad a los zombies, a diferencia de los zombies de Moria. Si bien Ian poseía una longevidad prolongada, aún no podía manipular el tiempo. Sin embargo, las almas eran su dominio. Las almas eran invisibles a los ojos ordinarios. Gracias, Ian. Aunque Tashigi no comprendía del todo lo ocurrido, las reacciones de quienes la rodeaban y la sensación de alivio que la invadió confirmaron que Ian le había salvado la vida. Lo miró con gratitud y un asombro renovado. Era aún más cautelosa ante el poder de Big Mom. Los emperadores del mar eran figuras aterradoras. De nada, respondió Ian con una sonrisa amable. Me seguiste en esta aventura pirata. No te dejaré morir. Además, ¿quién me cuidaría entonces? Sus palabras sonrojaron a Tashigi. ¿Era una declaración de propiedad? Volvió su atención a Big Mom. El pánico se apoderó de los piratas circundantes. Algunos incluso perdieron el alma y se extinguieron, desplomándose en el suelo. Sin embargo, cuando Big Mom intentó usar su poder sobre Ian, se sintió como una efímera intentando sacudir una montaña. Ni siquiera pudo apoderarse de su alma, y mucho menos extraerle su vida. Esto la sobresaltó, y desató toda la fuerza de su fruta Soru. Algo le ocurrió a Ian, pero no fue que le extrajeran el alma. Los bordes de su uniforme blanco de arrancar simplemente ondeaban al viento, agitados por la fuerza de su poder. El ataque total de Big Mom había fallado, y una ola de poder intimidante la invadió, llenándola de pavor. La habilidad de la Soru no Mi para manipular almas es poderosa, pero soy un Oyo que devora almas. Quizás te resulte más familiar el término Shinigami. Los ojos de Ian brillaron con burla mientras miraba a la aterrorizada Big Mom. Quizás no entiendas el significado de la palabra Shinigami. Permíteme ilustrarte. Mientras hablaba, una fría vanidad llenó sus ojos y su presión espiritual estalló. Auge. Cuando Big Mom intentó apoderarse del alma de Ian, la sintió como una montaña, inamovible e impenetrable. No percibió nada más. Pero ahora, mientras la presión espiritual de Ian la abrumaba, solo había una palabra para describir la sensación. Abrumador. Como una hormiga frente a una montaña que se derrumba, se sintió absolutamente impotente para resistir. De ninguna manera, Big Mom no podía creer lo que estaba sucediendo. Nunca antes se había topado con un poder tan aterrador. Ni siquiera todas las almas que había extraído juntas podían igualar la fuerza que emanaba de Ian. Este fue un choque de almas, una batalla en el plano espiritual. La abrumadora presión espiritual de Ian la aplastó, frustrando su intento de usar el poder de su fruta del diablo e incluso provocándole un efecto contraproducente. Su propia alma fragmentada quedó sumida en el caos. El alma de Big Mom era poderosa, una de las más fuertes del mundo. Su fruta Soru la había elevado a la categoría de Yonko. Pero este nivel de poder del alma era pan comido comparado con un Shinigami o un Oyo. La diferencia era abismal. Nada es imposible. Incluso tú, en la cima de este mar, vives en una burbuja, sin darte cuenta del tamaño del mundo. Ian se erguía erguido y orgulloso. Ni siquiera un Yonko podía comprender el poder de un Shinigami. Big Mom sintió que las innumerables almas que había reunido eran atraídas hacia Ian. Su absorción de almas superaba con creces la suya en velocidad y alcance. Era como comparar un grifo de cocina con las compuertas de una presa. Ella podía influir en unas cuantas islas, mientras que el alcance de Ian abarcaba toda la tierra Toto, con ella y Whole Cake Island en el centro. Es hora de terminar con esto. Estás a punto de presenciar una forma que ni siquiera Kaido ha visto. Considérate afortunado. Se acabó el tiempo, declaró Ian. ¿Nani? Preguntó Big Mom, aunque conmocionada por la presión espiritual de Ian y la certeza de que podría derrotarla. Aún podía escapar si así lo deseaba. Ian lo sabía, y por eso decidió utilizar un poder que aún no había desatado.
Su resurrección, segunda etapa. Es tu hora de morir. Una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Ian. Mientras Big Mom observaba en silencio atónito, pronunció las palabras. Resurrección, segunda etapa. El casco de calavera blanca, con medio cuerno, que cubría su cabeza se transformó, y 2 cuernos completos se curvaron amenazadoramente hacia arriba. Sus uñas se extendieron como garras afiladas, su cabello pareció alargarse y las marcas de lágrimas bajo sus ojos se profundizaron y oscurecieron. Unas enormes alas negras se desplegaron tras él, tapando el sol. Gotas de lluvia negra comenzaron a caer del cielo. Big Mom sintió una inmensa presión, como si un océano la aplastara. Este poder aterrador, maldita sea, casi todos miraban a Ian en un silencio atónito. El suelo bajo sus pies irradiaba una presión espiritual verde oscuro aún más intimidante. Su cuerpo seguía transformándose. Como consumidores de frutas del diablo Soan míticas, naturalmente asumieron que Ian poseía una forma híbrida similar, como la forma de dragón de Kaido. Pero algo no cuadraba. Su poder no se estancaba. Continuaba aumentando, como un volcán en erupción. La mitad superior de su uniforme se desintegró, un líquido negro manó de sus ojos, extendiendo las marcas de lágrimas hacia abajo. Su esclerótica se volvió verde, y plumas negras cubrieron su torso, piernas, brazos y espalda. La mitad inferior de su akama se dividió en 2 colas. Sus alas se extendieron por completo, revelando garras afiladas, similares a las de un murciélago. Los cuernos de su casco se alargaron, se hicieron más afilados y amenazantes. De él emergió una cola larga y prensil, rematada con una estructura ósea similar a una cuchilla. La parte inferior de su cuerpo, similar al plumaje, estaba parcialmente cubierta de plumas. Su lanzamiento final, la tercera etapa, se asemejaría a un ángel caído, con todo su cuerpo cubierto de plumas. Todos contemplaron con asombro y terror la transformación de Ian. El poder absoluto que emanaba de él silenciaba cualquier intento de resistencia. Solo habían oído rumores de su primera liberación, pero esta forma, estaba más allá de su comprensión. Si antes, se sentía como un océano suspendido sobre ellos. Con unas gotas de lluvia cayendo, sentían como si el océano entero estuviera a punto de desplomarse sobre ellos. Todos sus instintos gritaban peligro, impulsándolos a huir, a poner la mayor distancia posible entre ellos y aquel monstruo. Katakuri y los demás estaban atónitos. Incluso Tashigi, quien había acompañado a Ian en su viaje, desconocía este poder oculto. El rostro de Big Mom palideció. Podía sentir el aumento de poder de Ian, superando con creces su nivel anterior, que ya rivalizaba con el suyo. En el universo de Bleach, el Bankai de Shinigami y la resurrección de Arrancar eran transformaciones distintas. El Bankai representaba la evolución de poder de una Zanpakuto, mientras que la resurrección era la liberación del poder sellado de un Oyou, el regreso a su verdadera forma. Por eso Ulquiorra había declarado que su segundo lanzamiento era su verdadera forma. Ahora, Ian había heredado el verdadero poder de Ulquiorra Cifer, alcanzando el nivel de capitán comandante o vasto lorde. ¿Pero por qué su maestría era solo del 70% y no del 100%? Porque más allá de esto había más. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Aizen Konogyoku, Yamamoto, Ichibi Sube y Danga Ichigo, todos potencias de primer nivel en el universo de Bleach. Ese nivel de poder, equivalente a mi tercera resurrección, o fusión al 100%. En ese nivel, Imu y los demás serían derrotados eficientemente. Tú también puedes devorar almas, ¿verdad? Big Mom, transformada en su forma monstruosa, dominaba el cielo. Zeus, Prometeo y Napoleón, sus homies creados a partir de fragmentos de su propia alma, orbitaban a su alrededor como satélites leales. Podía absorberlos para aumentar su propio poder. Ian, en su forma liberada, era la verdadera encarnación de un demonio. Su aparición en los artículos periodísticos era solo un atisbo de su poder. El mar de homies que se arremolinaba en lo alto, amenazando con sembrar la destrucción, era un testimonio del inmenso poder de su alma. Sin embargo, fue precisamente este poder el que le permitió percibir el peligro que emanaba de Ian. ¿No es devorar almas una prerrogativa del diablo? Respondió Ian, mientras su oscura presión espiritual tenía el aire a su alrededor. Desplegó sus alas y ascendió para enfrentarse a Big Mom, dividiendo el cielo en 2 dominios distintos. Sin embargo, la magnitud de su poder era muy diferente. Ian controlaba sin esfuerzo más del 60% del cielo, mientras Big Mom luchaba por mantener su 40%. Sus esfuerzos eran claramente forzados.
La atmósfera en Totoland se había vuelto pesada, desprovista de su habitual vitalidad. Todos los Omies habían sido devorados, ya fuera por Ian o por la propia Big Mom, y el poder de Ian seguía aumentando, visible solo para ellos mientras rayos de luz multicolor convergían sobre él, la mayoría fluyendo hacia el demonio de cabello azabache. Big Mom finalmente comprendió el secreto del rápido crecimiento de Ian. Devorando almas, en tan solo 2 años, había pasado de ser un desconocido a un señor de la guerra, y ahora, superaba incluso a los 4 emperadores. Como era de esperar de una fruta del diablo Zoan mítica sin precedentes. Oscuridad, relámpagos, arena, nieve, controlas elementos que superan tus habilidades inherentes. E incluso puedes robar los poderes de otros, ¿verdad? Esa arena, ese es el poder de Crocodile. Exclamó Big Mom, con una mezcla de asombro y miedo en la voz. Reprimió su sorpresa. Si sus sospechas eran ciertas, entonces Whiskey Peak, Thriller Bark, el archipiélago Sabaody e incluso la propia tierra Toto, lugares rebosantes de almas, habían sido sus territorios de caza. No era de extrañar que la hubiera elegido como objetivo. Y en Impel Down, había masacrado a innumerables prisioneros allí. ¿Quién sabía ahora el alcance de su poder? Conocía esos lugares ricos en almas, pero por alguna razón, su fruta Sorusor tenía un límite. De lo contrario, habría reclamado el título de rey pirata hacía tiempo. Soberanía y Koku. Big Mom desató su ataque más poderoso. La atmósfera crepitó y crujió bajo el peso de Napoleón, su espada imperial, imbuida del inmenso poder que poseía desde la infancia, superando incluso a los gigantes del Baf. Incluso el tejido del espacio mismo tembló bajo la fuerza de su ataque. El mar y el cielo se agitaron, el mundo mismo pareció estremecerse y el espacio mismo se fracturó mientras la onda expansiva, lo suficientemente poderosa como para destruir islas, estalló hacia afuera, careciendo de la agudeza refinada de la esgrima de Miauk, pero poseyendo un poder crudo y destructivo que rivalizaba con la propia fuerza bruta de Kaido. Ante el devastador ataque de Big Mom, Ian permaneció imperturbable. Levantó la mano derecha y su Zanpakup, que se había desvanecido tras su transformación, se materializó como una espada de pura luz lunar. La blandió en un arco lento y deliberado, y el filo impactó contra el devastador rayo de Big Mom. Una luna creciente negra, que oscurecía el cielo, surgió de su espada. Toda la fuerza de su esgrima, potenciada por la fruta rebanadora, se desató. Sin embargo, la luna creciente negra parecía minúscula comparada con el ataque de Big Mom, apenas una 10ª parte de su tamaño. Los espectadores estallaron en carcajadas. Ese niño claramente se está esforzando demasiado. Está completamente superado. Mamá le dará la vuelta a la tortilla y lo aplastará. Muere, demonio. Varios de los hijos de Big Mom, aún de pie, observaban con esperanza. Pero chasqueó la lengua, mientras Oben se burlaba. Solo Katakuri permaneció en silencio, con expresión sombría. Su haki de observación avanzado no detectó signos de fatiga en Ian. Su espíritu y energía estaban en su punto máximo. Ese ataque fue mucho más peligroso de lo que parecía. Cuando la luna creciente negra colisionó con el rayo de Big Mom, los espectadores esperaban que se disipara sin causar daño. En cambio, presenciaron un espectáculo aterrador. El ataque de Big Mom se partió en 2, y las mitades cortadas se estrellaron contra el mar, creando explosiones masivas y olas imponentes. El rugido estremecedor llegó incluso a quienes estaban lejos del campo de batalla. Fue toda la fuerza del ataque de un yonko. La luna creciente negra de Ian, aunque disminuida en tamaño y velocidad, continuó su trayectoria hacia Big Mom. Pero para asombro de todos, Big Mom había desaparecido. Se había desvanecido. Había huido, cabalgando sobre Zeus, dejando solo una imagen residual. Su transformación y su poderoso ataque habían sido una distracción, una apuesta desesperada por crear una vía de escape. Incluso había abandonado a sus hijos, un marcado contraste con Barba Blanca, quien lo había arriesgado todo para salvar a Ace. Había dejado un único mensaje de despedida. Corran por sus vidas, hijos míos. Nos volveremos a encontrar en Onigashima, la base de Kaido. Los demás hijos los miraban con incredulidad. Su madre, una yonko, había huido, abandonándolos para enfrentarse al demonio de alas negras. No podía derrotarlo, pero esperaba que escaparan. Esta fue la consecuencia de gobernar a través del miedo y los lazos de sangre, priorizando el poder y el control por sobre la crianza y la guía. Había creado una prole de hijos rebeldes, motivados por el instinto de supervivencia más que por la lealtad. A diferencia de Barba Blanca, cuya tripulación estaba unida por auténticos lazos familiares y un sentido compartido de la justicia. Una ola de desilusión los invadió, su fe en su madre se hizo añicos.
Los Yonko, gobernantes del Nuevo Mundo, figuras tan poderosas que incluso los marines y el gobierno mundial dudaron en enfrentarse a ellos, habían sido derrotados y obligados a huir. ¿Qué tan fuerte era Ian? El Yonkou representaba una fuerza insuperable, un poder inquebrantable en el mundo de One Piece. Y ahora, Ian había desmantelado él solo una de sus tripulaciones, obligando incluso a la mismísima Big Mom a retirarse. Su poder era innegable, su fuerza absoluta. Era una fuerza a tener en cuenta, un poder en sí mismo. Las ramificaciones de este evento se extenderían por todo el mundo, enviando ondas de choque a cada rincón de Grand Line y más allá. Vamos. Una voz tranquila rompió el silencio, sacando a Tashigi de su aturdimiento. Ian, con su apariencia normal recuperada, estaba de pie en la cubierta de su pequeño barco, con la mirada fija en el horizonte. Tashigi, aún conmocionada por lo que había presenciado, no pudo evitar sentirse atrapada en un sueño. Él derrotó a una tripulación de Yonko. Así como así. Los piratas supervivientes, con los ojos abiertos por el terror, yacían dispersos por el campo de batalla. Incluso los criminales más recalcitrantes se vieron conmocionados por el poder de Ian. Era una diferencia de magnitud, un abismo entre el cielo y la tierra. Un solo individuo había diezmado a toda su tripulación, pero les había perdonado la vida, prefiriendo dejarlos en su humillación en lugar de rematar con ellos. Habían enfrentado a la muerte, listos para encontrar su fin, pero se habían salvado. Una mezcla de alivio y desconcierto los invadió. En los restos destrozados de Whole Cake Island, los hijos sobrevivientes de Big Mom lidiaban con las consecuencias del devastador ataque de Ian, el evento que sacudió al mundo y que había hecho que su madre huyera aterrorizada. Debatieron su siguiente paso. ¿Deberían unirse a Big Mom en Onigashima y unir las fuerzas de dos Yonko para vengarse de Ian? ¿No deberían instarla a regresar y reconstruir su imperio destrozado, las 35 islas de Totoland? Ian-san, ¿de verdad vamos a dejarlos así? Tashigi estaba detrás de Ian, masajeándole suavemente los hombros, con una expresión de conflicto en el rostro. Ambos habían cambiado de apariencia. Ian, utilizando los poderes transformadores de su forma mítica de zorro Zoan de 9 colas, combinados con las habilidades de mimetismo de Bentan, había alterado sutilmente sus rasgos. Solo revelaron sus verdaderas formas cuando se enfrentaron a Yonko, evitando la atención innecesaria de Garp y Sepir, quienes sin duda los arrastrarían de regreso al cuartel general de la Marina si descubrían sus actividades. Eso conduciría inevitablemente a una confrontación, e Ian no tenía ningún deseo de enfrentarse a esas figuras legendarias, recurriendo a tácticas desleales. Déjenlos vivir. Les dará a los marines algo que hacer. Además, ya les dije, no todos los piratas merecen morir. Barba Blanca y Shanks, por ejemplo, surcan los mares por sus familias, su libertad, sus sueños. Ser pirata es solo un medio para un fin. En algunos casos, incluso han hecho más bien que los marines, protegiendo a civiles inocentes. Hay gente buena entre los piratas. Ian rió entre dientes, negando con la cabeza. Además, dejemos de lado el territorio de Kaido por ahora y vayamos a Barba Blanca. El comentario casual de Ian le provocó un escalofrío a Tashigi. Abrió los ojos de par en par y una gota de sudor le resbaló por la frente. Ian-san, ¿hablas en serio? Si otra persona hubiera dicho esas palabras, las habría tomado a broma. Pero era Ian. Sus batallas, cada una de ellas, fueron un acontecimiento trascendental que resonó por todo Grand Line. Viniendo de él, esas palabras tenían un significado distinto. Ian miró a Tashigi y luego alzó la vista al cielo con una expresión pensativa. Barba Blanca lleva 2 o 3 décadas ostentando el título de el hombre más fuerte del mundo, ¿verdad? Como alguien que ha recorrido este mar, sería una pena no cruzarse con él. Los ojos de Tashigi se abrieron de par en par, y otra gota de sudor le resbaló por la frente. Pero, ese título, no hay necesidad de desafiarlo. Si lo haces, el mundo entero se sumirá en el caos. Si Ian atacaba a Barba Blanca, conociendo su personalidad, no se acobardaría. Aunque Ian era indudablemente poderoso, quizás incluso igual a Barba Blanca, sus acciones tendrían consecuencias devastadoras. La muerte de Barba Blanca desestabilizaría el mundo, dejando a innumerables inocentes vulnerables. No se podía tomar a la ligera a los Yonko. Si bien Barba Blanca era considerado el más fuerte, los otros 3 eran fuerzas formidables por derecho propio, gobernando el nuevo mundo con mano de hierro. Ian, al notar el miedo y la preocupación de Tashigi, rió entre dientes, suavizando el tono. ¿De qué estás tan preocupado? Ya oíste a Big Mom. Se fue al territorio de Kaido. Le debe un favor, ¿recuerdas? De lo contrario, no habría venido a Totoland a advertirle sobre mí. Y mira cómo terminó.
Fui a verla. ¿De verdad crees que quiero enfrentarme solo a dos Yonko y sus bandas? Incluso si pudiera derrotarlos, quedaría gravemente herido. Además, Barba Blanca y Kaido tienen una historia. Si no fuera por su preocupación por su familia, Barba Blanca se habría enfrentado a Kaido hace mucho tiempo. Se refería al incidente de 20 años atrás, cuando Orochi se confabuló con Kaido para matar a Oden. En opinión de Ian, si Oden hubiera mantenido una relación más estrecha con Barba Blanca, Rayleigh, Roger y los demás, Kaido no se habría atrevido a atacarlo. Quizás incluso podrían haber eliminado a Orochi, el verdadero cerebro detrás de la muerte de Oden. Big Mom, impulsada por el miedo, abandonó a sus hijos y huyó. Ella no era la excepción. Ni siquiera había tenido la oportunidad de utilizar la docena de islas de Totoland que había preparado, con la esperanza de desatar un ataque devastador similar a los meteoritos de Fujitora. Ah, ya veo, entonces nos dirigimos al territorio del próximo emperador dorado. El miedo de Tashigi se disipó, aliviada de no tener pensado enfrentarse a Barba Blanca directamente. Admiraba al benévolo emperador dorado y no le deseaba ningún mal. Sin embargo, al darse la vuelta, un destello de aprensión permaneció en sus ojos. Temía por la seguridad de todos los involucrados, tanto piratas como civiles. Había visto un sentido único de justicia en Ian, una rectitud sin afiliaciones. Por eso había abandonado su identidad de marine y lo había seguido. Si Ian hubiera tenido la opción, habría evitado a Barba Blanca por completo. Pero ahora no tenía otra opción. El Nuevo Mundo, la segunda mitad del Grand Line. El pequeño velero de Ian y Tashigi, enmascarado por los poderes de Ian, surcó las aguas traicioneras, sin ser detectado por la vigilancia de innumerables facciones. Evitaron el territorio de los piratas de las bestias, dirigiéndose directamente a los dominios del único pirata legendario que quedaba, Edward Neugate. El territorio de Barba Blanca era el más extenso de todos los Yonko, abarcando no solo vastas franjas del Nuevo Mundo, sino también numerosas otras regiones bajo su protección, marcadas por la bandera ondeante que llevaba su símbolo. La isla Gyojin, a la entrada del Nuevo Mundo, era uno de esos territorios, protegido por la formidable reputación de Barba Blanca. Incluso Big Mom, con su insaciable ansia de dulces, un ansia que la había llevado a destruir países enteros, codiciaba la isla Gyojin, pero no hizo ningún movimiento. Barba Blanca era más que un pirata. Era un símbolo, un escudo que protegía incontables islas y naciones de los estragos de la codicia y la ambición. Aunque la edad y las innumerables batallas le habían pasado factura, el poder de Barba Blanca seguía siendo indiscutible. Nadie lo subestimaba, y el título de hombre más fuerte del mundo seguía siendo suyo. Hace 20 años, era el último de los 3 piratas legendarios que quedaba en pie. 20 años después, seguía siendo el rey indiscutible de los Yonko a ojos de muchos. Aunque Ian había derrotado consecutivamente a Kaido y Big Mom, la victoria anterior fue atribuida por algunos a la participación de varios almirantes marinos. Este último fue un rotundo triunfo en solitario contra toda una tripulación Yonko, una hazaña que resonó en todo el mundo. Muchos todavía creían que solo Barba Blanca, la figura legendaria con el poder de destruir el mundo, podía enfrentarse a él. Los piratas de Barba Blanca eran reconocidos universalmente como los más fuertes entre las tripulaciones de los Yonko. Cualquiera que aspirara al título de rey pirata y dominar el mundo primero tendría que superar este colosal obstáculo. Desde el comienzo de la gran era pirata, hace casi 17 años, nadie había logrado superar a Barba Blanca, el imponente e inquebrantable pico que se interponía entre ellos y el final de Grand Line. Durante la guerra de Marineford en la línea de tiempo original, el poder de Barba Blanca se había reducido significativamente por la edad y las heridas acumuladas. Un pequeño velero, con sus velas blancas ondeando al viento, se deslizaba sobre la superficie brillante del mar. El clima estaba tranquilo, el mar en calma, el sol brillaba con fuerza. Sin embargo, curiosamente, flores de cerezo caían del cielo, cubriendo el barco y las aguas circundantes con una delicada capa rosa. No sabía que el Nuevo Mundo tuviera paisajes tan hermosos. Tashigi salió del camarote del barco, con la mirada fija en las flores que caían. Gracias al dominio de Ian de la fruta flotante de Shiki, el barco se movía a una velocidad increíble. Habían cruzado 2 islas en menos de 2 semanas, y la fruta clara de Tashigi les había ayudado a evitar numerosos peligros. Aunque los piratas huyeron al verlo, Ian no tenía ningún interés en enfrentarse a tan insignificantes individuos. Probablemente lo traigan los extraños vientos del Grand Line desde alguna isla cercana. Ian salió de detrás de ella, con la mirada fija en el cielo. Sus sentidos agudizados confirmaron que las flores eran, en efecto, simples pétalos.
Sin embargo, la escena le recordó las habilidades de cierto individuo, un personaje de otro mundo, no de este. Un destello brilló en los ojos de Ian. Sus habilidades de percepción del alma, combinadas con su avanzado haki de observación, recorrieron el mar circundante, localizando el origen de las flores. En la orilla de una isla cercana, un grupo numeroso de personas se había reunido en un claro. Todos lucían un tatuaje distintivo, una calavera con huesos cruzados y un bigote en forma de media luna. Esos son los piratas de Barba Blanca. Eran los gobernantes indiscutibles del mar, especialmente tras la ejecución de Roger y la desaparición de Shiki. Barba Blanca se había convertido en el rey sin corona, con un poder sin igual en la era actual. Podría haber reunido fácilmente los 4 Road Poneglyphs y llegado a Lautale, la última isla. Pero Barba Blanca no ansiaba riqueza, fama ni poder. Solo ansiaba una familia y la libertad del mar abierto. El título de rey pirata no le atraía, a pesar de tenerlo a su alcance. Ese diablo de alas negras causó estragos en la tripulación de Big Mom. Décadas de trabajo se esfumaron así como así. Y la propia Big Mom ha desertado. Probablemente se dirija a Kaido. Eran muy unidos en los piratas de Rocks. Los comandantes de los piratas de Barba Blanca, junto con el propio Barba Blanca, estaban reunidos en la orilla, enfrascados en una conversación informal. Tatch, el comandante de la 4 División, frunció el ceño de repente. Me pregunto a quién atacará ahora ese demonio de alas negras. ¿Shanks? ¿O Kaido? La mención del nombre de Ian provocó un silencio sombrío en el grupo. Habían presenciado su ascenso, su rechazo inicial se transformó en un respeto cauteloso y, finalmente, en miedo absoluto. La noticia de que Ian había derrotado sin ayuda a los piratas de Big Mom había conmocionado a sus filas. Aunque los piratas de Big Mom eran considerados los más débiles entre los 4 emperadores, seguían siendo una fuerza formidable. Destruir a toda una tripulación de 4 emperadores por sí solos parecía imposible. Tras un momento de silencio, Marco, el comandante de la 1ª División de Barba Blanca, miró a su capitán, quien seguía bebiendo con indiferencia. Respiró hondo, con un dejo de orgullo en la voz. Es un enemigo poderoso, pero no somos los piratas de Big Mom. Aunque venga a por nosotros, con Pops aquí, necesitará traer a todo el cuartel general de la Marine para tener alguna posibilidad. Las palabras de Marco fueron recibidas con asentimientos. Los comandantes rieron entre dientes, con la confianza reforzada por la presencia de su indomable capitán. Cualquier enemigo, por poderoso que fuera, acabaría enfrentándose al obstáculo insalvable de Barba Blanca, la montaña inquebrantable que se interponía entre ellos y sus ambiciones. La tensión se disipó, reemplazada por risas y camaradería. Barba Blanca, tras beber un trago de su jarra de sake, la dejó y miró a sus hijos, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Son unos hijos tontos, quería reprenderlos por su inquebrantable confianza en él, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No le disgustaba la sensación de que dependían de él, de ser el ancla de su querida tripulación. Su confianza y dependencia eran su mayor tesoro. Mientras los comandantes continuaban su jolgorio, un hombre aparentemente afable, desdentado, de pie cerca del final del grupo, escuchó la conversación. Miró a Barba Blanca con un sutil destello de ambición en los ojos, sin que los demás lo notaran. Era Marshall de TH, más conocido como Barba Negra. Nadie se mantiene en la cima para siempre, ni siquiera tú, papá. En el fondo, sabes que el diablo de alas negras es una amenaza, ¿verdad? Aunque no pueda vencerte ahora, tarde o temprano lo hará. Una sensación de urgencia carcomía a Barba Negra. Había codiciado la fruta oscura durante años, pero la fruta aún no había aparecido. ¿De verdad tenía alguna posibilidad de conseguirla? Empezó a dudar de sí mismo. ¿Se quedaría atrapado en este barco para siempre? Ala negra, necesito la fruta oscura. Es la única forma de derrotar a un monstruo como él, murmuró Barba Negra, con la mirada ensombrecida. Esa fruta del diablo Zoan mítica sin precedentes, con su dominio de múltiples elementos. Rayo, viento, arena, nieve, manejada con una habilidad que rivaliza con la de un usuario de logia, combinada con una esgrima a la altura de la de Niauk. Cada una de esas habilidades, perfeccionadas, bastaba para colocar a alguien en la cima del poder. La idea era aterradora. ¿Podría incluso la fruta oscura garantizar la victoria? Después de todo, los demonios surgían de la oscuridad, de las profundidades del infierno. Todavía tengo tiempo. Papá no se dejará vencer tan fácilmente. Quedarme aquí es la opción más segura, y me da la mejor oportunidad de encontrar esa fruta del diablo. Si puedo ganar o no, lo sabré cuando la consiga. No hay otra opción.
A pesar de sus preocupaciones, Barbanegra respiró hondo, apretando los puños. Sus ojos brillaban con renovada determinación. Seguiría creyendo en sí mismo. Justo cuando estaba a punto de relajarse y tomar un sorbo de cerveza, un destello de movimiento le llamó la atención, reflejándose en el fondo de su vaso. Un barco apareció en el horizonte. Gurararara. Vuelo el hedor de una bestia salvaje. Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, se puso de pie, con la mirada fija en la embarcación que se acercaba. ¿Una bestia? No vuelo nada. Curiel, el comandante de la 10ª división, olfateó el aire, confundido. Ya lo verás. Prepárense para la batalla. Nos tienen en la mira. La mirada de Barba Blanca se fijó en la pequeña nave a cientos de metros de distancia, con una extraña chispa de interés brillando en su rostro envejecido. De ninguna manera, será. Barbanegra y los demás comandantes observaron cómo la nave se acercaba, con los ojos abiertos, incrédulos. La pequeña embarcación se hizo más grande, su silueta se hizo más nítida. Bajo el cielo azul claro, en la vasta extensión del mar, una figura vestida de blanco, con una máscara de calavera blanca cubriendo la mitad de su rostro y marcas de lágrimas negras surcando sus pálidos ojos verde, se acercaba como un demonio desde las profundidades del infierno. Un vicealmirante de la marina, no, un nuevo caudillo del mar, diablo de alas negras. Estuvo aquí. Barbanegra, con la frente empapada de sudor, se retiró a las sombras del barco, con la mirada fija en Ian, ocultando su presencia. No atrajo la atención de esta figura demoníaca, un ser que representaba la aniquilación total. Los esfuerzos de Barbanegra por ocultar su presencia tuvieron éxito. Ian, de pie en la cubierta de su pequeño barco, cuya audacia de navegar por el nuevo mundo en una embarcación tan pequeña solo era rivalizada por Miauk, el mejor espadachín del mundo, no lo notó. La mirada de Ian estaba fija en el grupo reunido en la orilla, Marco y los otros comandantes, y el propio Barba Blanca. Uf. El corazón de Barbanegra latía con fuerza en su pecho mientras veía a Ian acercarse a la orilla, directo hacia Barba Blanca y su tripulación. Jadeó, con la espalda empapada en sudor frío, los puños apretados, los ojos llenos de una ambición ardiente. Conseguiré esa fruta del diablo. Este mar será mío. No dejaré que un monstruo como tú se interponga en mi camino. Está aquí. Marco y los demás, saliendo de su sorpresa inicial, observaron cómo se acercaba la nave de Ian, con los rostros marcados por la tensión. No estaban demasiado preocupados. Como miembros de los piratas de Barba Blanca, con su capitán a su lado, no temían a ninguna otra tripulación. Pero Ian era diferente. Recientemente había derrotado a Kaido y a Big Mom, aniquilando él solo a todos los piratas de Big Mom. Era una fuerza de la naturaleza. Incluso los ojos de Barba Blanca reflejaban una extraña cautela. No podía discernir las intenciones de Ian. Si bien no se consideraba más débil, tampoco estaba seguro de la victoria. El haki de Ian, su fuerza, su velocidad, sus habilidades con la fruta del diablo, su habilidad con la espada, todo estaba en la cima del poder. Y lo más importante, Ian era un lobo solitario. Tras derrotar a los piratas de Big Mom, los marines anunciaron simultáneamente su renuncia y su nombramiento como señor de la guerra del mar. Esos individuos eran los más peligrosos. Incluso si Barba Blanca pudiera controlarlo, su tripulación sería vulnerable. Ian podía descontrolarse libremente, diezmando a los piratas de Barba Blanca, y poco podrían hacer en represalia. Ni siquiera podían buscar venganza de los marines. Incluso Barba Blanca dudó en luchar contra un individuo tan peligroso, a sabiendas de las posibles consecuencias. Muchos de los miembros de la tripulación de Barba Blanca notaron la aproximación de Ian, sus movimientos cesaron mientras miraban con incredulidad, frotándose los ojos con asombro. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Algunos empuñaron sus armas instintivamente, pero nadie se acercó ni interfirió. Los comandantes habían guardado silencio. Su risa había sido reemplazada por una lúgubre expectación. No esperaban que Ian apareciera aquí. Aunque ya no era un marine, como señor de la guerra, técnicamente estaba del mismo bando que los 4 emperadores. Y ellos eran los piratas de Barba Blanca. No había venido para charlar amistosamente. Estaba allí por una razón. Ni siquiera había tratado con Shanks ni con Kaido, y ya estaba allí. Fue inesperado, como mínimo. Bajo la atenta mirada de toda la tripulación de Barba Blanca, el barco de Ian finalmente llegó a la orilla, con el ancla hundiéndose en el agua. Ian, erguido en la cubierta, no saltó. En cambio, bajó tranquilamente por la pasarela, seguido de cerca por Tashigi. Pisaron la orilla y caminaron hacia los piratas reunidos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.